Hola jóvenes y señoritas de séptimo básico. A través de este video vamos a retroalimentar la ruta de trabajo, que corresponde a la semana 18 al 22 de mayo. En esta ruta de trabajo, como es primera vez que trabajamos de esta forma en séptimo, la ruta de trabajo es un desafío que se plantea a través de una pregunta que se estructura a partir de un recorrido paso a paso. ¿Ya? La pregunta que va a responder como desafío es la siguiente. ¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el Paleolítico? A través de este desafío, usted va a ser capaz de describir las características de las primeras sociedades humanas y va a analizar y comparar información obtenida de distintas fuentes. ¿Ya? Para empezar esta ruta, como introducción, yo les comento que el proceso de evolución de los seres humanos ocupa la mayor parte del extenso periodo conocido como prehistoria, la cual, la prehistoria, termina con la invención de la escritura. A su vez, la prehistoria se subdivide en dos periodos, paleolítico y neolítico. En ese contexto, yo formulo esta pregunta. ¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el paleolítico, la primera parte de la prehistoria? Para lograr obtener una respuesta a esta pregunta, yo debo seguir los pasos de la ruta. El primero es recordar. ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué es lo que usted va a recordar? El concepto de evolución, el proceso de hominización y las teorías de poblamiento americano trabajadas en guías anteriores. Para lograr eso, para lograr que el recuerdo y la asociación de estos tres contenidos que ya hemos tratado, usted debe pinchar y ver los videos que yo preparé para usted. El concepto de evolución de Darwin, que alcanzamos a ver en clase presencial, la hominización a través de una guía que hicimos, yo grabé un video, y finalmente las teorías de poblamiento americano que también fueron trabajadas en una guía. Estos tres videos nos sirven para recordar, para asociar lo que ya hemos trabajado para poder empezar un conocimiento nuevo que tiene que ver con el paleolítico y la evolución cultural del ser humano. Hasta este punto, cuando hablamos de hominización, estamos hablando de una evolución, como dice Darwin, biológica. El paleolítico comprende no solo la hominización, sino que terminado el proceso de evolución, el hombre llegó a ser Homo sapiens sapiens, se expandió por todos los continentes y comienza a evolucionar su forma de pensar, la cultura, entendiendo como cultura toda aquella creación del hombre. Todo lo que el hombre crea es cultura. Entonces, el paleolítico es una subdivisión de la prehistoria. El paleolítico comprende la hominización y además las primeras formas de organización y creaciones culturales del hombre. Dicho esto, vamos a avanzar con el nuevo conocimiento en la guía de trabajo. En la guía de trabajo yo les voy a contar, primero vamos a entender cómo clasificar y obtener información de diferentes fuentes, luego va a leer la evolución cultural del paleolítico con mucha detención y va a observar el video que yo les puse ahí, que es un video bastante animado que resume un poco las características de ambos periodos, paleolítico y neolítico, que son dos periodos muy marcados de tiempo, muy distintos. Luego viene el ejercicio independiente, que es donde usted va a lograr responder esta pregunta, la pregunta desafío, y finalmente el ticket de salida. Ahora, respecto a la guía de trabajo, hay que recordar, esto lo vimos el año pasado, no tengo claridad si en el séptimo A lo lograron profundizar lo suficiente, para eso hice esta guía de trabajo. El historiador trabaja con fuentes históricas, no inventa, porque si inventara sería un poeta, sería un escritor, un novelista. El historiador toma fuentes, distintas fuentes de información para lograr interpretar el pasado. ¿Ya? Y en este caso este pasado es bien lejano. Por lo tanto, las fuentes van a ser fundamentales para entender qué ocurrió precisamente en la prehistoria antes que existiera las fuentes escritas, antes que hubiese escritura. Por lo tanto, vamos a ver
que las fuentes se van a clasificar de distintas formas. Van a existir las fuentes primarias, vamos recordando, fuentes secundarias. Las primarias van a ser cualquier testimonio o cualquier cosa que nos hable directamente del pasado, mientras que las secundarias son interpretaciones posteriores, se elaboran después de ocurrido el hecho histórico que estoy estudiando. Eso es según su origen. Según su naturaleza, pueden ser orales, visuales, materiales, escritas, cartográficas, estadísticas. ¿Ya? Los pasos para analizar una fuente. Identifico la fuente según su origen y naturaleza. Veo si es primaria o secundaria y veo si es oral, visual, material, escrita, cartográfica o estadística. Luego de eso, identifico su origen. ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con el proceso? 3. Defino el ámbito al cual hace referencia y el tipo de información que me entrega la fuente. 4. Identifico el propósito u objetivo de la fuente. ¿Qué pudo haber motivado su elaboración? ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? 5. Extraigo información que pueda obtener de la fuente, de acuerdo al tema. Para hacer esta interpretación de las fuentes, o analizar las fuentes, yo elaboré esta tabla. ¿Ya? Y aquí les muestro cómo hacer la interpretación de la fuente. Primero la leo detenidamente el texto, destaco las ideas centrales, me fijo muy bien acá abajo donde está el autor, el año, aquí, este año me va a dar la clave para determinar si es una fuente primaria o secundaria, y el título del texto, de donde traje la información. Entonces, estos pasos que yo acabo de mencionar, los puse acá, y usted lo tiene que responder a partir de lo que leyó de esto. Entonces, tipo de fuente, origen, naturaleza. Veo si es primaria o secundaria, veo de qué tipo, de qué naturaleza es. En este caso es escrita y es secundaria. Es muy extraño, muy raro que para hablar de la prehistoria estudiemos o analicemos una fuente primaria. ¿Ya? Pero sí una imagen de una fuente primaria, que es más o menos parecido. ¿Ya? Veo el autor, ahí está. Y yo infiero, no sale, no tiene por qué ser así necesariamente, pero lo más probable es que sea un historiador. ¿Ya? Entonces yo coloco el nombre del autor y digo, escribió sobre paleolítico, neolítico, muy bien, entonces yo le coloco, trabaja en temas de la prehistoria, paleolítico y neolítico. ¿Ya? Luego dice, ámbito y tipo de información que entrega. Leo el texto y veo de qué se trata, qué información me entrega. ¿Ya? El tipo de texto es informativo. Cuando hablamos de fuente histórica estamos hablando de un texto informativo. Y ahí señalo en términos generales qué tipo de información me entrega. Propósito y objeto de la fuente. ¿Qué pudo motivar la elaboración de la fuente? Es informativa, ¿cierto? Entrega información sobre herramientas, técnicas, etc. Y información que entrega la fuente. Aquí yo anoto un resumen de las ideas centrales que traje del texto. ¿Ya? Aquí puse otro ejemplo, misma cosa. Y en el ejemplo número 3 me voy a detener porque esta es una imagen de una punta bifaz. ¿Ya? Esta es la punta de una lanza, ¿ya? Con forma de hoja, probablemente utilizada para cazar o pescar. ¿Ya? Acá no es una fuente secundaria, es una fuente primaria y no es escrita, es una fuente material porque es una cosa. ¿Ya? Y el autor de esta fuente podemos inferir que es el hombre del Paleolítico y que es una herramienta porque, como dice ahí, es una punta de una lanza que servía para cazar o pescar. ¿Ya? Acá, ¿qué tipo de información me da? Es una información técnica, material, ya que es una herramienta. Propósito o objeto de la fuente, el autor, el hombre del Paleolítico, la confeccionó para cazar. No transmite más información que esa, o sea, no puede inventar tampoco si es lo que es, ¿no? ¿Ya? Y el material es piedra. ¿Ya? ¿Qué información me entrega? La información que entrega la fuente es que la principal actividad del hombre del Paleolítico era cazar y pescar, que eran hombres con inteligencia ya que fueron capaces de hacer herramientas con un objetivo. El material utilizado en este periodo fue la piedra, pero la piedra pulida. Esta no es una piedra cualquiera que el hombre del Paleolítico encontró mientras iba caminando. No, esta es una piedra que el hombre del Paleolítico se dedicó a confeccionar, porque fíjese la forma que tiene. No es al azar, sino que la crea con un objetivo. ¿Ya? Muy bien. Ahí están los pasos para interpretar una fuente histórica y este es el conocimiento nuevo.
¿ya? La evolución cultural del Paleolítico, ¿ya? El Paleolítico es un periodo extenso de la prehistoria en donde el homínido empieza a ocupar herramientas de piedra por primera vez. Con ello, nace este periodo conocido como el Paleolítico, en donde se caracteriza por un gran desarrollo técnico, la piedra es tallada, ¿ya? En donde se cambia la forma original de la piedra mediante golpes con otras rocas más duras para poder elaborar herramientas sencillas, ¿ya? Que tenían un objetivo como ya señalamos. Así, en el Paleolítico, con la piedra tallada, se inicia un largo proceso de evolución cultural que dura hasta hoy día. Recuerde que la cultura es toda la creación del hombre, que parte en el Paleolítico con estas rocas, con estas piedras talladas. Piensa, dice, ¿por qué crees que la evolución cultural continúa hasta hoy? Esa es una reflexión que tiene que hacer personal. No le estoy pidiendo que la escriba, solo estoy pidiendo que se detenga un poco y reflexione en eso. ¿Por qué? ¿Ya? Luego, yo aquí registré algunas características culturales del Paleolítico. ¿Ya? Si bien el Paleolítico es un periodo extenso, hay muy poca evidencia, pero muchas teorías respecto a cómo evolucionó la cultura, que son todas las creaciones del hombre, en ese periodo. Primero, los homínidos, ya Homo sapiens sapiens, ya se terminó, como ya señalé, ya se terminó la evolución biológica, vivieron en bandas. Las bandas son grupos de familia que no eran más de 100 personas, ¿ya? Eran nómadas, es decir, andaban de un lado a otro, no tenían un lugar fijo para vivir, se alimentaban a partir de la recolección de frutos silvestres, de la caza y la pesca. Comenzaron a manejar el fuego, ya no solo lo conocían, sino que ya lo dominaban. Confeccionaron ropa y construyeron refugio, ¿ya? Y aprovecharon las protecciones naturales como las cuevas, ¿ya? Para profundizar más el tema del Paleolítico y la evolución cultural de los homínidos, vemos este video que aparece acá. ¿Ya? Dicho esto, viene la parte del ejercicio individual, ¿ya? Antes de comenzar, debe pensar en lo siguiente. ¿Qué función habrá tenido la herramienta de piedra durante el Paleolítico? ¿Qué beneficios habrán generado las herramientas de los primeros homínidos? ¿Qué significa ser nómade y sedentario? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué forma de vida habrá existido en el Paleolítico? Una pregunta muy interesante. ¿Ya? Ahora, para responder el desafío, que es la pregunta ¿cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el Paleolítico?, debe leer estos textos y responder la tabla de análisis que ya expliqué en su cuaderno. Solo la tabla de análisis, ¿ya? El primer texto, la adaptabilidad del ser humano, ¿ya? Yo primero lo leo, marco las ideas centrales, me fijo en el autor, en el año, y eso me va a permitir responder mi tabla de análisis. Esta es una fuente secundaria, es escrita, el autor que está ahí, el que aparece ahí abajo, ¿cierto? Es un historiador, podemos inferir que es un historiador, ¿cierto? La información que me entrega. El ámbito del que trata la fuente social específicamente habla sobre la capacidad de adaptación del hombre primitivo. El propósito del texto, que es una fuente informativa, ya que el historiador entrega información sobre la forma en la que se adaptó el ser humano para sobreponerse a las dificultades del medio natural. Y la información que entrega la fuente, el texto señala que el hombre prehistórico se adaptó a múltiples ambientes. Se expandió por el mundo gracias al desarrollo de habilidades específicas como el dominio del fuego, la habilidad de vestirse, así como su capacidad de buscar y construir refugios. Ese es el primer texto. Mientras que el segundo, que se llama Colaboración en el Paleolítico, el tipo de fuente es una fuente secundaria y, como usted puede ver, es una fuente escrita. ¿Quién es el autor? Acá abajo sale el autor. Está escrita en 1990, por lo tanto, claramente no es una fuente primaria, ¿ya? Le puse yo que era un historiador, ¿cierto?, que trata de temas relativos a la evolución de la cultura humana, porque eso dice el nombre de su libro.
Ámbito y tipo de información que entrega la fuente. El ámbito del que trata la fuente es un ámbito social y cultural. La información que entrega es sobre la capacidad de cooperación y asociatividad del hombre prehistórico para sobrevivir. Propósito y objeto de la fuente. El texto es una fuente informativa, ya que el historiador entrega información sobre la forma en la que se relacionaba el grupo de cazadores-recolectores, la banda, ¿cierto? Como decíamos más arriba, la banda, durante el Paleolítico. Información que entrega la fuente. El texto señala que en el Paleolítico se compartía la comida, que la caza era al azar, o sea, ellos no tenían el alimento asegurado. Que primero el hombre fue carroñero, es decir, comía animales muertos y después comenzó a cazar. Lo que obtenía de esta actividad, de la caza, era compartido por el grupo, la banda. La comida y el trabajo de cazar y recolectar se repartía de forma igualitaria en el grupo, para efectivamente poder sobrevivir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de la información que yo extraje de la fuente de forma explícita, yo la llevo a la tabla, la ordeno para que me quede coherente y redacto mi respuesta. Lo que yo puse aquí es la respuesta ideal. Usted tiene que comparar lo que yo puse con lo que usted tiene y si se parece, se aproxima, es similar, perfecto, déjelo así. ¿Ya? Y si es necesario completar alguna idea, la agrega. Finalmente, para completar esta ruta, este trabajo semanal, debe marcar el ticket de salida, los aspectos logrados y no logrados. Si algo tiene por no logrado, hay que esforzarse un poquito más, volver al texto, volver a ver los videos para poder lograr entender. Si eso no ocurre, anota aquí abajito sus dudas para que las podamos compartir y resolver cuando nos veamos en persona. Hasta acá la retroalimentación de séptimo básico. Un abrazo, cuídese mucho, esté en su casa, haga las tareas. Chao.